La protagonista se da cuenta de que empieza a oscurecer. Si llegara tarde, su amo Bren se enfadaría mucho con ella, pero de repente necesitaba 1 hora de frambuesas. La chica no se dio cuenta de lo que le pasaba. Sabía que era muy quisquilloso, pero esperaba que le gustaran las frambuesas. Así que la chica cogió una valla y la probó. Después recordó que debía darse prisa e irse. Al acercarse a las puertas de la mansión, la muchacha se dio cuenta de que ya era demasiado tarde, y lo más probable es que su amo se pusiera furioso. Pero se alegró de que al menos las puertas no estuvieran cerradas. De lo contrario, habría tenido que quedarse fuera hasta por la mañana, ya que de repente algo llamó su atención. La muchacha se dio cuenta de que todos los guardias estaban ausentes y empezó a sospechar que algo había ocurrido. De repente, oyó gritos. Miró a la vuelta de la esquina y vio a un grupo de personas que sostenían antorchas con fuego en las manos. Todos estaban animados porque habría una recompensa para quien lo encontrara. La niña se preguntó a quién estarían buscando. Temía que si la encontraban, la matarían, ya que era intocable. Aunque ella no tuviera nada que ver, descargarían su ira contra ella y dirían que todo era culpa suya por ser de origen humilde. La chica se dio cuenta de que aunque alguien como ella fuera asesinada por su amo y arrojada a la calle, nadie le prestaría atención. Al fin y al cabo, los intocables ni siquiera son considerados seres humanos. La niña se escondió detrás de un barril y trató de ser lo más silenciosa posible para que nadie la encontrara. Estaba confusa y no sabía qué hacer, porque algo terrible estaba ocurriendo en la ciudad. Incluso si llegaba a casa, tendría problemas con esa gente. De repente, se acordó de su amo y decidió que era un hombre de buen humor y que, si estaba de buen humor, seguro que la protegería. Así que la muchacha se levantó y corrió hacia la mansión. Rezaba para pasar desapercibida por la calle, pero de repente se topó con alguien. Era un hombre joven que inmediatamente le tapó la boca, impidiéndole gritar. El hombre la llamó tonta y se preguntó por qué estaba harta de su vida. Quería saber por qué había vuelto. La chica reconoció al hombre como su amo. Le explicó que le había dado la oportunidad de salir de la ciudad y poner dinero en su cesta. Ella debía entender y huir de aquí, tras lo cual ordenó a la niña que huyera. El hombre cogió a la niña de la mano y corrieron hacia un lugar seguro. Por el camino, la niña preguntó a su amo por qué hacía eso, pero el hombre le pidió que se callara, porque si los atrapaban, él no podría hacer nada. La niña subía cada vez más alto y no se daba cuenta en absoluto de lo que ocurría. Pronto se encontraron en una habitación. El hombre empezó a empujar un armario y entonces apareció un pasadizo secreto. El hombre encendió una antorcha y le dijo a la niña que fuera por allí. Pero ¿cuál fue su sorpresa cuando ya había gente? Concretamente, el padre del hombre. El padre estaba convencido de que su hijo protegía a un intocable y le pidió que se explicara ahora. Le preocupaba que su hijo se hubiera enamorado de esa basura intocable. El hombre respondió pidiendo a su padre que también se explicara. Bren quería saber de su padre qué estaba haciendo. Al fin y al cabo, solo su majestad tiene poder sobre el agua y los sacrificios que se hagan no cambiarán nada. Bren pensó que era una completa locura, pero su padre intentó explicarle a su hijo que aquella era su tierra y que era su deber evitar que se inundara, y para ello tenían que aplacar al dios del agua. El hombre creía que solo así prosperaría la tierra. Entonces ordenó a los 2 embajadores que encerraran a su hijo en el dormitorio. Los hombres arrastraron a Bren. Entonces el hombre se volvió hacia la muchacha, diciéndole que había muchos problemas por su parte. La muchacha temblaba de miedo y preguntó al caballero qué iba a hacer. El hombre le explicó que ella sería su sacrificio al dios del agua. La chica trató de explicar que era intocable y que el dios del agua nunca aceptaría a alguien como ella. Pero antes de que pudiera decir nada, la ataron con un trapo en la boca. Luego la montaron en un caballo y se la llevaron lejos del pueblo. Ya cerca del río, la muchacha suplicó clemencia y pidió que no la mataran. El hombre le explicó que por algo había acogido a la sucia plebeya en su casa y que había llegado el momento de pagar.
De repente, un hombre que estaba cerca dijo que nunca daban a Dios el agua de los intocables. Pero el anciano era consciente de ello, pues solo tiene hijos y el Dios del agua no los necesita. Decidieron que si no funcionaba, buscarían a otro. En ese momento, cayó un rayo en el cielo. Unos segundos después, cayó un aguacero muy fuerte. Inmediatamente, la gente empezó a arrepentirse de haber traído a un intocable ante Dios y decidieron que debían encontrar otra víctima. De repente, un anciano agarró a la niña y estaba a punto de arrojarla al río. La niña no dejó de suplicar clemencia. De repente apareció un hombre de pelo rubio y simplemente rompió el brazo del anciano, liberando así a la chica de la trampa. Ella se alegró de que llegara justo a tiempo. Después, el hombre arrojó su capa sobre el cuerpo empapado de la muchacha. Ella temblaba de miedo y le dio las gracias tartamudeando, pero él le respondió que no tuviera miedo y la cogió en brazos. Se dio cuenta de que aquel hombre era un noble. Los que iban a sacrificarle a la niña también se dieron cuenta de que había aparecido por allí un noble mago. Querían saber por qué había venido. También se dieron cuenta de que el hombre poseía magia espacial. Después de todo, era una magia suprema. Solo el hombre quiso preguntarse qué hacía el noble en este pueblo atrasado, cuando de repente el noble usó magia para matar a este campesino. Inmediatamente los hombres empezaron a suplicar clemencia y a explicar que solo eran sirvientes y que el Señor les había dado órdenes. Pero al final a todos les esperaba el mismo destino. El hombre de pelo rubio estaba seguro de que se merecían un castigo por intentar matar a Alefu. La niña miró al hombre, apenas capaz de mantenerse en pie sin fuerzas y sin entender siquiera lo que decía. Luego se quedó dormida en los brazos del hombre. El noble de pelo rubio llevó a la niña en brazos a la mansión. El hombrecillo lo miró y pensó en lo que hacía el príncipe Helios en la ciudad. 10 minutos antes, el hombre había preguntado dónde se encontraba su Alteza. Los criados le explicaron que había viajado hasta aquí mediante teletransporte, utilizando las coordenadas, pero que inmediatamente se había ido a alguna parte y no había dicho nada. El hombrecillo barrigón no entendió qué significaba aquello. Después, ordenó a los criados que fueran a preparar la recepción, y él esperaría aquí de momento. El hombre se dio cuenta de que no había nada destacable en la ciudad. Aparte de la ausencia de inundaciones y sequías, no se le ocurría qué podría querer aquí el príncipe Helios. Ahora el mismo hombre, mirando a la muchacha, no entendía quién era y por qué el príncipe la llevaba en brazos. Entonces el príncipe se volvió hacia el señor Monabel. Monabel preguntó a su Alteza qué podía hacer para ayudar. El príncipe arrancó la cabeza de uno de los sirvientes que se encontraban cerca. El señor Monabel preguntó a su Alteza quiénes eran esas personas, pero el príncipe respondió que le daría una explicación. También le informó de que regresaba a palacio. El hombre prometió que daría una explicación sobre el uso del portal al ministro de Defensa y que no se le preguntaría al señor Monabel. El hombre solo tenía que dar la razón a su Alteza. El señor Monabel estaba muy preocupado por la situación y ordenó a la policía que llamara al alcalde y averiguara inmediatamente de quién eran las cabezas. El hombre se dio cuenta de que si el príncipe en persona había intervenido, significaba que se trataba de algo serio, con lo cual tomó un sorbo de agua y le pidió a la chica el cristal de comunicación. En ese momento, la muchacha ya estaba tumbada en la cama y la atacaba una fiebre muy alta. Pero al cabo de un par de segundos recobró el sentido y, para su sorpresa, se dio cuenta de que estaba tumbada junto a su Alteza. El hombre miró a la muchacha y le aseguró que no debía preocuparse, pues nadie le haría daño. A la muchacha se le llenaron los ojos de lágrimas. El hombre se dio cuenta de que había pasado por algo terrible y de que esto ocurre cuando se descubre la magia por primera vez. Y entonces vio un destello en sus ojos. Le explicó a la niña que se necesita mucho estrés para despertar el poder, así que le pidió que no tuviera miedo y le aseguró que todo iría bien. La chica se dio cuenta de que debía darle las gracias, pero su Alteza le pidió que no malgastara energía en palabras, tras lo cual la chica se quedó profundamente dormida.
Cuando Su Alteza estuvo seguro de que la niña dormía, miró y vio que toda la habitación estaba llena de un resplandor azul. Se dio cuenta de que la muchacha iba a reunir todo el maná de la zona sobre sí misma, ya que era la primera vez que lo utilizaba, y su cuerpo podría no ser capaz de soportar la tensión. Sintió verdadera lástima por la chica y prometió que nunca dejaría que nadie volviera a humillarla o a intentar matarla. La niña estaba en un mundo de otro mundo, con pequeñas hadas azules volando a su alrededor. Ellas la reconocieron como Aletha y se preguntaron si podría verlas. Pero la niña supuso que probablemente era un sueño. Se sentía muy cálida y acogedora. Por un momento pensó que ya estaba en el otro mundo y entonces recordó al hombre que la había salvado. Como todos los intocables, la vida de la protagonista era miserable y sin sentido. No importaba quién fuera o de dónde viniera, una cosa era innegable, y es que ella era intocable. Y todo el mundo lo sabía por sus ropas negras. Aún así, comparada con los demás, tenía que intentar ser útil. Después de todo, le habían permitido entrar en esta casa. Eso era lo que decía a menudo la anciana del mercado del pescado que había criado a la niña. La niña estuvo de acuerdo con su abuela y prometió que sería útil. Lisha trabajaba gratis, limpiándose los dedos hasta los huesos. Antes de irse a la cama, se decía a sí misma que debía estar agradecida de que su abuela hubiera aceptado a una intocable en su casa. A los intocables no se les permitía poseer tierras, y ni siquiera podían alquilar una parcela por ley. A los intocables solo se les daban trabajos que a los demás les daba vergüenza hacer, es decir, trabajos peligrosos o sucios. Pero la chica seguía contenta de tener un techo y 3 comidas al día. Se creía muy afortunada. De repente, caminando por el pasillo, se dio cuenta de que la puerta de la habitación de su abuela estaba abierta y decidió cerrarla. Pero vio que un ladrón se había colado en la casa y había matado a su abuela para llevarse solo una bolsa de plata. Entonces, la niña corrió a ver al guardia y le explicó que había visto con sus propios ojos cómo el ladrón había matado a su abuela. Pero el guardia fue muy grosero y no dijo nada, salvo que a nadie se le permitía levantar la voz, y le ordenó que se marchara. Entonces la niña se encontró fuera, en el frío invierno. En ese momento alguien, probablemente en el cielo, se apiadó de ella y volvió a tener un techo. Un par de libros volaron hacia la chica. La sirvienta preguntó a su señor si debía traer otro, pero el señor dijo que la chica era estúpida y que no entendía por qué sonreía, y le ordenó que desapareciera de su vista. La muchacha pensó en lo absurdo que era aquello, ya que había soñado que un hermoso noble la salvaba y le decía que todo iría bien. La chica pensó en lo estúpido que era esto y en que nadie la protegería. Lisha se sorprendió a sí misma pensando que le gustaría vivir como la heroína de la novela, pero se ordenó a sí misma dejar a un lado esos pensamientos y despertarse. Así que la muchacha decidió que debía volver al trabajo y hacer algo de limpieza en la biblioteca y sacar agua. ¿Y si el mismísimo príncipe que la había salvado de la muerte se presentaba con ella? El hombre se dio cuenta de que la chica parecía una princesa, pero al cabo de un par de segundos abrió los ojos. Era muy suave. Se dio cuenta de que dormía sobre seda en un magnífico dormitorio. Entonces el príncipe preguntó a la chica cuánto tiempo iba a dormir. Lisha se sintió muy avergonzada al ver al hombre tumbado a su lado y se apartó apresuradamente de él. Pero el hombre solo la acercó más a él y le pidió que tuviera cuidado porque casi se caía de la cama. La muchacha le explicó que era una intocable y simplemente indigna de estar cerca de un hombre noble. Pero por dentro ya se moría de vergüenza. Entonces el hombre la cogió por la cara y le secó las lágrimas. Ahora se daba cuenta de que le había visto en sueños. Se dio cuenta de que no era un sueño. El hombre le explicó que el potencial de la magia de la niña ya no se desbordaba y que su poder se había estabilizado. Le preguntó si recordaba algo. Lisha admitió que recordaba que el príncipe la había salvado, pero el hombre le explicó que no se refería a eso. La chica se arrodilló inmediatamente y empezó a disculparse. Pero el hombre se dirigió a la chica por su nombre y le pidió que se levantara. Lisha se quedó muy sorprendida y no entendía cómo el príncipe podía saber su nombre.
El príncipe le reveló que era Helios y añadió que ella no tenía absolutamente nada por lo que disculparse. El hombre le explicó que tenía que controlar los flujos de energía que iban hacia ella para estabilizar su potencial. Solo por eso estaba tan cerca de ella. La chica volvió a disculparse, pero el hombre le pidió que no lo hiciera, ya que no se lo merecía, tras lo cual cogió la mano de la chica. El príncipe le dijo a Lisha que no se arrodillara ante nadie, excepto ante su majestad, la reina. No quería que se menospreciara, tras lo cual le besó la mano. El príncipe le dijo a la chica que era Aleta, pero la chica no sabía en absoluto qué era eso. Le rugió el estómago y se sintió muy avergonzada, pues había olvidado que aquel día solo había comido 2 frambuesas pequeñas. El hombre se disculpó inmediatamente ante la muchacha por no haber pensado en que debía de tener hambre. Se ofreció a lavarla y le prometió que ordenaría que le sirvieran una comida. La chica accedió obedientemente. Lisha miró al príncipe y se dio cuenta de que era muy alto. Entonces el hombre se dirigió a la salida y le informó de que enviarían una criada a la muchacha. Sonrojada, la chica aceptó. Por último, el príncipe pidió a la muchacha que se sintiera como en su casa y añadió que en realidad por derecho esta era su casa, y se marchó, dejando a la muchacha a solas con sus pensamientos. Lisha echó un vistazo a la habitación y se dio cuenta de que todo allí era muy brillante y precioso, por lo que se sintió fuera de lugar. La muchacha se dio cuenta entonces de que estaba en el dormitorio del príncipe y no entendía cómo podía ser esta su casa. Pronto una criada entró en la habitación y se disculpó ante mi señora. Lisha pensó inmediatamente que eso le parecía mal, ya que ella era intocable. La criada se volvió hacia mi señora, le preguntó cómo se encontraba y se presentó con el nombre de Dania. Una chica también saludó a la criada y le dio su nombre. Dania le explicó que Su Alteza le había ordenado que cuidara de mi señora, así que le pidió que no fuera tímida y que le contara todo lo que necesitara saber, así como lo que le gustaba y lo que no. Después le ofreció a la chica acompañarla a la salida y ayudarla a tomar un baño. La chica también le trajo comida a mi señora por si tenía hambre. La chica también añadió que mi señora podía comer mientras se bañaba. De repente, la criada se fijó en los pies de la chica. Como no había alfombras en el pasillo, la criada se ofreció a ayudar a mi señora a ponerse las zapatillas. Era la primera vez que Lisha las sentía tan suaves, ya que nadie se las había puesto nunca. Todo le resultaba desconocido y parecía un cuento de hadas. Pero lo que más sorprendió a la niña fue su bañera. La muchacha vaciló en la entrada y la criada tuvo que coger a mi señora de la mano y conducirla ella misma al interior. Dania preguntó qué le ocurría a mi señora, pues notaba que actuaba de forma extraña. Lisha le explicó que estaba hipnotizada por el cuarto de baño y también avergonzada por el hecho de estar demasiado sucia para bañarse allí. Pero la criada le aseguró que no pasaba nada porque, aunque hubiera algo de suciedad, la bañera era de cristal y se podía limpiar fácilmente. Pero el problema era que la niña se creía indigna. A Lisha le preocupaba mucho que si se quitaba el camisón, la criada viera el estigma de ser intocable. Estaba asustada, pues nunca la habían tratado tan bien, y la chica temía que si la criada veía su estigma, correría despavorida a lavarse las manos. Pero finalmente la criada informó a mi señora de que no era en absoluto necesario desnudarse. Lisha estaba tomando un baño caliente por primera vez en su vida, y cuando la muchacha bajó el pie al agua, le pareció que el agua estaba tan caliente que uno podía quemarse. La chica no estaba segura de si debía ser así, pero aún así, al cabo de un rato se dio un chapuzón completo. La criada le explicó que era un baño curativo y le preguntó a mi señora si estaba demasiado caliente para ella. Lisha admitió que estaba un poco incómoda, pero le aseguró que estaba bien. La criada le explicó que el cuerpo de mi señora se curaría y que la sensación de quemazón acabaría desapareciendo. Dania empezó a pasar los dedos por el pelo de mi señora, que se relajó mucho. Después le ofreció a la muchacha un trago de la bebida. A Lisha le sorprendió que el vaso fuera tan fino y transparente. Había oído que la cristalería era muy cara. Aún así, probó un poco con una cucharilla y se dio cuenta de que era chocolate.
La criada le explicó que era el mejor remedio para el cansancio y preguntó a mi señora si alguna vez había probado el chocolate. Lisha confesó que había probado un poco. En la mansión Covern hacían galletas de chocolate y Lisha quería probarlas al menos una vez, pero solo podía recoger las migas cuando nadie la miraba. Pero un día, el caballero sugirió a la niña que probara una, pues llevaba 1 hora mirándolas con ojos hambrientos. Así que decidió ofrecerle una galleta, ya que era su cumpleaños. La chica dio las gracias al caballero y se comió la galleta. Pero más tarde, las criadas dijeron que los intocables no se merecían chocolates ni galletas. Se lo llevaron, lo tiraron bajo sus pies y lo pisotearon. La muerte para un intocable era un signo de suerte. Era la única razón por la que la muchacha seguía aferrándose a la vida. Sabía que el hecho de que les dejaran con vida era un favor en sí mismo y no les correspondía pedir nada más que la vida. Cuando naces intocable, pobre de ti si te enteras de que hay momentos en los que la gente tiene una felicidad completa y una vida cómoda. Sin embargo, Lisha no nació así. La muchacha comía chocolate y su agradable sabor la envolvía y le decía, como si fuera posible y necesario, que se sintiera feliz. Más tarde, la criada le dijo a la niña que se alojaría en la residencia de invierno. La muchacha siguió mirando a su alrededor emocionada. Denia le informó de que solo quedaba elegir los aposentos de mi señora. La chica se dio cuenta de que todas las habitaciones del lugar eran lujosas, pero la que más le gustó fue la de colores azules, porque en ella se sentía como si estuviera en el fondo del océano. Al final, la chica se decidió por esa habitación. Más tarde, la criada llevó a mi señora a algún sitio, prometiéndole que se divertirían mucho con ella. La chica no entendía lo que quería decir. Entonces mi señora fue recibida por un hombre que se presentó con el nombre de Caleb. La chica le saludó vacilante. La criada le explicó que era su cocinero y que el potofjo que le había dado ayer a mi señora lo había preparado este hombre. Lisha no perdió la oportunidad de decir que el plato era sencillamente maravilloso. Dania le dijo al cocinero que milady se había comido primero la guarnición y había dejado todas las salchichas para comérselas de una vez. Lisha añadió que también le había gustado mucho la salsa de nata, así como la tortilla con queso y la sopa de pollo. La chica no tenía ni idea de que las patatas pudieran estar tan ricas. Se sintió emocionada por poder dar las gracias a la cocinera en persona. La criada invitó entonces a la señora a sentarse en una pequeña mesa redonda mientras el cocinero preparaba la comida. El hombre comentó que a la gente le gustaban más las salchichas que la simple carne. Caleb dijo que hacer salchichas es un proceso que requiere mucho trabajo y que siempre escasean, pero que la carne es tan buena como la de rata. De repente, a la niña le vino el recuerdo de cuando tuvo que comerse una rata y las criadas la vieron haciéndolo. Les dio asco ver a la chica comiéndose la cola de una rata. Lisha preguntó a Caleb cómo lo sabía. El hombre admitió que ya había pasado hambre antes, así que sabía lo que era porque procedía de una familia pobre. Caleb reveló que de joven se alistó en el ejército como cocinero y fue reconocido por los altos mandos. Entonces tuvo tanta suerte que ahora trabaja como cocinero para Su Alteza. Lisha quedó impresionada con la historia de Caleb. La chica decidió revelar que una vez había trabajado como cazadora de ratas. En realidad, Lisha estaba harta del trabajo, pero la intocable sin techo no tenía otra cosa que hacer para sobrevivir. Observó que la carne de rata era mejor y más nutritiva que la sopa de hierba. Esa comida sacia y da calor durante un rato. La muchacha se dio cuenta de que si el señor Bren no la hubiera atropellado con su carruaje y contratado por compasión, habría sido cazadora de ratas. Un poco más y la venderían en algún sitio. Lisha esperaba que el señor Bren estuviera bien ahora. Recordaba muy bien a las criadas llamándola sucia, golpeándola y echándole encima sus obligaciones. Sin embargo, el señor Bren la había tratado igual que a las demás, e incluso la había ayudado a evitar lo peor. De repente, Caleb se disculpó con mi señora por haberla hecho esperar. También puso el plato sobre la mesa y le dijo a la chica que disfrutara de su comida. Lisha dio las gracias y probó un bocado de salchicha. A la chica le resultó muy sabrosa.
y Caleb quedó satisfecho. La criada sabía que Lisha vivía del hambre, trabajaba duro, pero sobre todo le preocupaba el estado de ánimo de la chica. Al fin y al cabo, en su cabeza sabe que no es intocable, pero no en su corazón. El príncipe se dirigió a una chica llamada Marquesa Pilea. La marquesa Denia Pilea era una de los 6 caballeros del regimiento imperial. El príncipe ordenó a la muchacha que cuidara de Lisha como si fuera su hija. El hombre había autorizado cualquier medio, incluso el más descabellado, pero le pidió que confiara en ella. La muchacha pensó que era más prudente prepararla primero para el título de Aleta, pero aún así accedió a la orden del príncipe. Ahora la muchacha comprendía por qué el hombre decía exactamente eso. Los niños necesitan saborear la vida y, sobre todo, sentir un amor incondicional, como el de un padre a un hijo. Lisha se dio cuenta de que estaba muy llena. Entonces la cocinera informó a mi señora de que su postre no estaba servido, y Caleb se enfadaría mucho más tarde si lo rechazaba. Así que la chica prometió que no lo rechazaría. Entonces la cocinera prometió a mi señora traerlo enseguida. De repente apareció otra criada y anunció que había traído té. La muchacha se levantó de un salto, pero la criada le dijo a mi señora que se sentara, pues no era propio de ella levantarse cuando los criados traían el té. Dania intentó explicarle a Lisha que la criada estaba trabajando y que mi señora debía descansar, así que la muchacha volvió a sentarse en su silla. La criada le dijo que tenían un nuevo té con sabor a cereza. La criada se lo trajo para que mi señora lo probara. La chica lo acercó y olió su sabor. ¿Cuál fue su sorpresa cuando, efectivamente, el té olía a cerezas? Lisha dio las gracias a la criada, y entonces la criada se presentó como Leta y añadió que era la encargada de la merienda de mi señora. Lisha recordó que el señor Bren también tenía una criada que le servía el té. La muchacha añoraba ese trabajo. Lisha preguntó entonces a Dania si le enseñaría a servir el té, a lo que la criada respondió favorablemente. La muchacha empezó a explicarle a la señora que primero hay que verter el agua caliente de la taza, que solo se necesita para calentarla. Y luego hay que coger la tetera con una mano y doblarla sobre la taza, y con la otra sujetar la tapa para que no se caiga. Y luego verter lentamente, procurando no derramar. Lisha se sorprendió de que fuera tan fácil. Después decidió intentarlo ella misma, pero la criada le advirtió de que la tetera estaba caliente y debía procurar no quemarse. Cuando la muchacha tomó la tetera en sus manos, era más pesada de lo que esperaba. De repente, sintió que el mango le quemaba los dedos y la tetera voló al suelo. Pero justo en ese momento, apareció el príncipe en persona y se aseguró de que tanto la vajilla como la niña sobrevivieran. El hombre se volvió hacia la niña y le dijo que la tetera pesaba demasiado para ella. Lisha no esperaba en absoluto ver aquí a Su Alteza, ya que pensó que estaba ocupado y no se dio cuenta de dónde había venido. La chica se disculpó ante Su Alteza, y el hombre respondió preguntándole por qué. También le explicó que no debía disculparse con él. El príncipe se dirigió entonces a Dania, ya que era su deber servir el té. La criada le explicó que recordaba sus obligaciones, pero le explicó que sería útil que mi señora aprendiera a servir el té. Su Alteza le recordó entonces que Aleta no debía servir té a nadie. Lisha se quedó allí sentada, sin saber a dónde ir, pues se dio cuenta de que no debía poner en evidencia a la criada Dania. Así que la chica decidió confesar que fue ella quien pidió a la criada que le enseñara a servir el té. Sin darse cuenta, agarró la mano del príncipe. Pero cuando recobró el sentido, soltó inmediatamente al príncipe y volvió a disculparse ante Su Alteza. El príncipe volvió a recordarle que no tenía por qué disculparse. El cocinero Caleb hizo entonces un gesto a Su Alteza para que se sentara, ya que sugirió que mi señora debía sentirse incómoda con sus invitados de pie. Su Alteza preguntó al cocinero qué quería decir con eso de que Lady Lisha era la anfitriona aquí y no lo aceptaba como invitado. El cocinero le explicó que era más una anfitriona que alguien que venía a comer de vez en cuando y ni siquiera daba las gracias. Al cabo de un rato, el príncipe y la chica se quedaron solos en la mesa.
Entonces la chica le tendió un plato de postre a Su Alteza, explicándole que estaba llena. Pero el príncipe lo rechazó, advirtiendo que no era nada goloso. Su Alteza sirvió entonces té para la muchacha. Lisha dio las gracias y bebió un sorbo. Se sentía como si estuviera detrás de un muro de piedra detrás de él. Lisha tenía muchas ganas de darle las gracias, pero no sabía cómo expresarlo. No se daba cuenta de cómo podría devolverle semejante amabilidad. De repente, la criada preguntó a Su Alteza qué hacía aquí a estas horas. El hombre respondió que acababa de ir a ver a Su Majestad la emperatriz Atea. Todos los presentes se quedaron muy sorprendidos. La mujer dijo que, ya que él preguntaba, accedía a posponer la coronación de la princesa. Después de todo, la nueva Aleta necesitaba preparación, y el príncipe es muy comprensivo con ella. El hombre explicó a la emperatriz que se responsabilizaba de ella. Al fin y al cabo, cuando salvas a un animal herido de la muerte, primero debes curarlo y luego, cuando esté más fuerte, liberarlo de nuevo en el bosque. A la emperatriz le pareció justo y se dio cuenta de que el hombre se había vuelto muy responsable. La muchacha cortó el postre de chocolate y empezó a maravillarse de lo delicioso que parecía. De repente, Su Alteza preguntó a la chica si le gustaba el chocolate. Lisha respondió afirmativamente y añadió que se sentía muy cálida y acogedora cuando lo comía. Entonces la criada sugirió a la chica que le trajera un tarro entero de bombones. La chica dijo que había una tienda de dulces en la zona sur de la ciudad, donde se podían coger muchísimos dulces diferentes y meterlos en un tarro, incluidos los de chocolate. A la chica se le caía la baba con solo pensarlo, pero a Su Alteza le parecía un placer barato. De repente, Su Alteza se volvió hacia la chica y le preguntó si podía estar lista en una hora para marcharse. La muchacha no se dio cuenta de lo que Su Alteza quería decir. El hombre le explicó que creía que la chica quería ir a comprar dulces, así que debía ir preparándose. La muchacha se sorprendió mucho, pero aún así aceptó, ya que, por supuesto, quería ir. Lisha le informó de que estaría lista en 10 minutos. Cuando la chica se marchó, la cocinera se dirigió a Su Alteza para preguntarle si se había dado cuenta de lo guapa que era, pero el príncipe fingió que no lo creía. Caleb estaba seguro de lo contrario, ya que Su Alteza lo llevaba escrito en la cara. El príncipe Legios se dio cuenta de que la chica era Aleta y por lo tanto no tenía precio, y no le quedaba más remedio que protegerla. El hombre tomó un sorbo de té y se dio cuenta de que estaba demasiado dulce. Mientras tanto, la chica se miraba en el espejo y no podía creer si realmente era ella. La criada tampoco podía estar contenta y se alegró de haber encargado su sastrería con antelación. Lisha no podía dejar de maravillarse con el bonete, pero Denia le aseguró que ella era mucho más hermosa que el bonete y que éste solo enmarcaba su belleza. Entonces la doncella no pudo soportarlo y abrazó con fuerza a Lady Lisha. La chica no se lo esperaba en absoluto. La criada sentía verdadera curiosidad por saber dónde había encontrado Su Majestad a una muchacha tan encantadora. De repente, Dania se sorprendió a sí misma pensando que se alegraba mucho de que hasta el momento la dama no tuviera ni idea de su verdadero estatus. La muchacha se dio cuenta de que podría estar cerca de la señora, pero solo hasta que se convirtiera en princesa. Dania le puso un guante a la chica y le deseó que lo pasara bien. La muchacha se dirigió a Su Alteza y el hombre les informó de que era hora de partir, ya que el carruaje estaba esperando. Por el camino viajaron en silencio, y Su Alteza supuso que la muchacha se sentía incómoda con él. Pero Lisha comenzó inmediatamente a negarlo, pues él era su salvador. La muchacha dijo que le estaba muy agradecida y que pensaba en él cada minuto. También confesó que nunca había sospechado que tendría un benefactor así en su vida, con el que estaría en deuda. Entonces Su Alteza confesó que él no era un benefactor y que no lo hacía por lástima. El hombre le dijo a la chica que ella era Aleta y que le convenía proporcionarle protección. Aletea era una criatura semidivina que dominaba el elemento agua. Aunque Su Alteza dice que lo es, la chica se siente como una vulgar intocable. Y por alguien como ella, él hace... La chica se preguntó,
Si el hombre solo le proporciona protección, ¿por qué se pasea con ella? Lisha quería saber por qué Su Alteza era tan amable con ella, pero el hombre insistió en que no era nada amable. La chica pensó que el príncipe estaba siendo amable con ella sin motivo, porque eso era lo que parecía. Pero Su Alteza pensó que no eran más que tonterías. En ese momento, el carruaje de Su Majestad y la muchacha estaba siendo vigilado de cerca por alguien desde detrás de los árboles. Cuando Su Majestad y la muchacha llegaron a la tienda de dulces, ella se sorprendió por la abundancia de dulces y empezó a mirar cada rincón de la tienda. La muchacha miraba los dulces y no sabía ni cómo podía elegir nada. Pero la empleada de la tienda le dijo a la señora que mirara bien y entonces podría elegir algo para ella. La niña preguntó si podía poner bombones en el tarro. El dependiente responde afirmativamente, pero le explica que hoy hace calor y los bombones podrían derretirse y ensuciar el tarro. Por lo tanto, le aconseja que ponga caramelos y otros dulces. La chica se enfadó un poco al oír esto. Su Majestad entró en la conversación y dijo que entonces había que enfriar el tarro. El jornalero se quedó un poco sorprendido por lo que oía, pero entonces el príncipe empezó a hacer su magia y finalmente la jarra se cubrió de dibujos helados. El tendero se sorprendió, ya que el hombre había creado un artefacto mágico a partir de un tarro normal y corriente. Su Alteza entregó el tarro a la niña y le dijo que cogiera el chocolate que quisiera. Lisha estaba muy contenta y se lo agradeció a Su Alteza. Cuando la niña terminó de comprar, Su Alteza le explicó que tenía que marcharse por negocios, pero prometió volver pronto y pidió a la niña que no se preocupara. En respuesta, Lisha le deseó lo mejor. Luego se dirigió al cochero y le preguntó si podía dar un paseo mientras esperaban al príncipe, a lo que el cochero respondió afirmativamente. Así pues, la muchacha salió a pasear por la ciudad. Se sintió muy rara porque iba por la calle a la vista de todo el mundo y nadie la señalaba con el dedo. La chica pasó por delante de una tienda y preguntó si realmente era una tienda donde vendían mercancía general. El hombre respondió afirmativamente y le preguntó si quería comprar algo allí. Lisha iba a comprar allí un regalo para alguien, concretamente para su criada Danya. Fue entonces cuando el hombre sugirió entrar en la tienda. De repente sonó la voz de alguien que reconoció a la chica como la antigua criada de Bren. Una chica pelirroja salió de la tienda. El hombre notó el cambio de humor de mi señora y se preguntó qué le pasaba. La muchacha se asustó, pues ante ella estaba la mismísima prometida del señor Brenna, llamada Lady Isabella. Mientras tanto, el espía que había estado siguiendo el carruaje en el bosque estaba parado a la vuelta de la esquina, preocupado de que el príncipe Helios lo hubiera descubierto. Le habían encargado que reuniera toda la información sobre el nuevo huésped de la residencia de invierno. El hombre solo seguía a la invitada, pero no tenía ni idea de que el propio Helios había viajado con ella. De repente, el hombre recordó que tenía un pergamino de teletransporte y decidió que era el momento de usarlo. Pero antes de que pudiera hacer nada, el pergamino se partió inmediatamente por la mitad con magia. El hombre se quedó muy sorprendido, ya que el pergamino no funcionaba por alguna razón. Fue entonces cuando se dio cuenta de que había sido descubierto y decidió que era hora de huir. De repente, Su Alteza atacó al hombre con magia de fuego. El encapuchado trató de conseguir cuanto antes el pergamino de aumento de la fuerza física, porque después podría saltar muy alto. Pero Su Alteza se volvió hacia el hombre y le dijo que no intentara escapar en absoluto, y luego se preparó para lanzar otro ataque. El hombre también añadió que había una barrera mágica en la zona, tras lo cual tiró al espía al suelo con un solo movimiento de mano y luego le agarró del cuello. Su Alteza admitió que ni siquiera estaba sorprendido, ya que aún no sabían quién era Lisha, pero ya habían enviado un vigía. El espía encapuchado ya jadeaba por el fuerte agarre de Su Alteza, pero el hombre ni siquiera pensó en soltarlo, y ni siquiera se dio cuenta de cómo lo sabía. De repente, un aura verde envolvió el cuerpo del hombre. Su Alteza tuvo que soltarlo. El príncipe se dio cuenta de que el cliente le había echado una maldición demoníaca para matarlo si lo atrapaban. El hombre volvió a convencerse de que era Shadeni quien lo hacía. Entonces apareció una pequeña criatura en su mano.
Su Alteza se dio cuenta de que había demonios en sus tierras. En ese momento, Lisha oía decir a la chica pelirroja que aquello no era más que un escándalo, ya que ella había oído que Lord Covern había cabreado a alguien importante y había sido ejecutado, a pesar de que solo trataba de dar una lección a una sucia criada. Por eso Isabela pensó que era Lisha, porque ella no era como los otros intocables, porque Bren se preocupaba por ella, aunque lo negara con vehemencia. Isabela había hablado con Bren en la cárcel, y él le había asegurado que podía tomárselo con calma, ya que era asunto de su familia. El hombre decidió que después de los últimos acontecimientos, debían cancelar el compromiso. La chica se enfadó mucho, ya que tuvo el descaro de decírselo a la cara. Lisha intentó explicarle que el señor Bren no era la razón por la que estaba siendo castigado. Isabela se enfadó aún más porque ese intocable se atreviera a llamarle por su nombre. Después de eso, la chica quiso pegar a Lisha, pero el cochero que estaba a su lado se levantó en su defensa. El hombre preguntó a su ama si esta chica le había hecho daño. Lisha decidió entonces defender su honor y explicó a Isabela que ella no era su criada. También le recordó que el señor Bren tampoco le pertenecía. Lisha, mirando directamente a los ojos de la chica, intentó explicarle que no tenía derecho a tratar así a la gente. Su voz sonaba firme. Isabela se enfadó aún más de que aquella intocable actuara así. No entendía cómo esta mocosa se atrevía a enseñarle cómo tratar a la gente y quiso agarrar a la chica por el vestido. De repente apareció su señoría y preguntó a qué venía tanto alboroto. Isabela y Lisha volvieron inmediatamente su atención hacia el hombre y detuvieron su conflicto. Isabela inmediatamente se sintió muy avergonzada de su acto, ya que había testigos. La muchacha cayó de rodillas y empezó a disculparse ante su Alteza. Isabela comenzó a ofrecer sus más profundos respetos al augusto Umbra Aqua. De repente, la gente de alrededor también se arrodilló. Isabela sintió que el corazón le estallaba de vergüenza e incomprensión. Estar en presencia del príncipe Helios parecía ser una prueba para su fuerza de voluntad. Le parecía que cualquier movimiento o palabra que hiciera podía llevarla al desastre. Su Alteza se dirigió entonces a Lisha y le preguntó quién la había ofendido. La muchacha explicó que nadie la había ofendido y aseguró a su Alteza que estaba bien. La chica también olvidó que no quería que el señor cochero saliera herido por su culpa. Lisha no sabía qué hacer, ya que estaba volviendo a causar problemas a la gente. Una mano cayó sobre la cabeza de la chica y su señoría la estrechó contra su pecho. Las lágrimas rodaron de los ojos de la muchacha, preocupada por no ensuciar la camisa de su Alteza. De repente, el hombre insistió en que le dijera quién la había agraviado. Sin miramientos, el hombre atacó inmediatamente a Isabela, que ya temblaba de miedo y vergüenza. Lisha intentó explicar que solo estaba un poco enfadada y que no quería incomodar a nadie en absoluto. Su Alteza decidió entonces que no había nada más que hacer y le sugirió que regresara a casa. El hombre preguntó a la chica si había podido terminar sus compras, pero la muchacha dio una respuesta negativa. Y entonces su señoría sugirió llamar a los criados del castillo, pero Isabela seguía sentada en la plaza. La muchacha estaba increíblemente sorprendida de que aquella intocable perteneciera ahora a su Alteza. Cuando su Alteza y la muchacha ya habían subido al carruaje, el hombre aseguró a Lisha que ya no tenía por qué tener miedo, pero la muchacha le explicó que no tenía miedo. Estaba de acuerdo en que parecía una tontería, pero últimamente sentía que se había vuelto increíblemente fuerte. Fuerte no solo físicamente, sino también emocionalmente. Había pasado por muchas cosas y había superado dificultades que habrían destrozado a cualquiera. Ahora, cuando echa la vista atrás, se da cuenta de que cada desafío la ha hecho más fuerte, más segura de sí misma y capaz de superar cualquier cosa. Su señoría preguntó cómo era posible. Lisha reveló que era la primera vez que era capaz de valerse por sí misma, ya que Isabela, una sucia intocable, pensaba que podía vencerla todo lo que quisiera. Pero Lisha se enfadó al pensar que su criada Dania probablemente se enfadaría. Además, le preocupaba haberle tendido una trampa a Cusera. Sobre todo, a la chica le preocupaba haber enfadado a su Alteza. La muchacha no se creía del todo que ella fuera Aleph, la humedad celeste y vivificante del imperio, pero su Alteza pronunció esta explicación, disipando sus dudas. Además,
Todos los habitantes de la residencia de invierno eran muy amables con ella. La muchacha se dio cuenta de que, por primera vez en su vida, la apreciaban. Una pequeña sonrisa de satisfacción se dibujó en el rostro de Su Alteza. Le pareció una buena señal. El hombre le dijo entonces a la chica que respetaba su decisión y que no se vengaría de ella. Y también le advirtió que si no quería enfadarle la próxima vez, debería aprender a expresar su ira. Lisha prometió que haría todo lo posible. Sin embargo, la chica se volvió hacia Su Alteza porque quería preguntarle algo. En ese momento, Bren estaba sentado solo en su habitación. De repente, la puerta se abrió. Una voz llamó a Bren como un joven caballero, y el hombre se sorprendió mucho cuando vio de quién se trataba. Un hombre vestido con una bata oscura entró en la habitación. Bren la reconoció de inmediato. Se trataba de Lisha. El joven se enfadó y pensó que la chica había perdido completamente la cabeza. Bren miró a la chica y se dio cuenta de que estaba bien y se preguntó por qué había venido. Lisha le explicó que solo había venido a ver cómo estaba el nuevo amo. El joven se enfadó y le pidió que dejara de llamarle así. Lisha admitió que había venido a dar las gracias a su nuevo amo. El hombre se sorprendió mucho, pero seguía muy enfadado, ya que su padre casi había matado a la chica y ella había venido a darle las gracias. El joven supuso que ella vivía con gafas de color de rosa y que no entendía nada. La muchacha intentó explicarle que el señor quería ayudarla y la envió fuera de las murallas de la ciudad. Después de todo, él sabía que si ella no hubiera regresado, se habría salvado. El joven Lord explicó que solo quería que su padre hiciera algo de lo que se arrepintiera más tarde. Y también añadió que la única persona a la que la chica debía dar las gracias era a su nuevo amo, tras lo cual le dijo a la chica que se limpiara y le dejara en paz. En ese momento, Su Alteza entró en la habitación. Lisha trató de calmarse y asegurar que no había nada malo en ello, ya que estaba acostumbrada a que el joven amo le chasqueara constantemente. Así que la muchacha se disculpó de todos modos con el señor Bren por molestarle, y aún así le dio las gracias por intentar salvarle la vida y por acoger a la muchacha herida en su casa y dejarla trabajar para él. Pero el señor Bren no respondió. La muchacha continuó agradeciéndole al señor que nunca la hubiera llamado sangre de barro. Una última vez, la muchacha agradeció al señor Bren todo lo que había hecho por ella. Una lágrima redentora asomó a los ojos de la muchacha. Lisha deseó buena salud al joven e hizo una reverencia. La chica se secó las lágrimas, dio las gracias a Su Alteza y pidió volver a la residencia. De repente oyó algún sonido. La muchacha se volvió hacia la puerta y descubrió que había un resplandor brillante detrás de ella. El señor Bren miraba fijamente a Su Alteza. El joven supuso que el hombre de pelo rubio tenía algo que decirle. Su Alteza señaló entonces al joven que tenía malos modales. Su Alteza y la joven se teletransportaron de vuelta a la residencia. Al principio, el joven maestro pensó que la chica era una nueva maga que Su Alteza había localizado. La chica intentó abrir la puerta, pero se dio cuenta de que estaba sellada con magia. Un hombre que estaba cerca le explicó que Su Alteza quería una conversación privada con el chico Covern. La muchacha tomó nota. De repente, el hombre miró más de cerca a la chica y se aseguró de que era ella a quien Su Alteza había traído aquella vez. De repente, el hombre le preguntó a la chica si podía preguntarle algo. Lisha se sorprendió al principio por esta pregunta y no se dio cuenta inmediatamente de si iba dirigida a ella, pero respondió afirmativamente. El hombre preguntó a mi señora quién era. La muchacha estaba tan sorprendida que al principio no supo qué decir. Se sentía tan perdida como cuando la echaron de la pescadería, pero se dio cuenta de que ya no era una intocable ni una sirvienta. Ahora era alguien completamente diferente. Por lo tanto, la chica declaró con orgullo que era Aletha. En ese momento, Su Alteza seguía hablando con el joven maestro. El hombre le preguntó al muchacho, ¿había tirado su honor al pozo negro como el resto de su familia? El joven no supo qué responder, pero luego se levantó, se inclinó y preguntó a qué se debía la visita de Su Alteza. Después de todo, era inesperado ver al príncipe Helios en aquel lugar tan desagradable. Su Alteza lanzó una fría mirada al joven y luego le preguntó si era realmente Umbra Aquae. El joven se sorprendió enormemente al oír esta pregunta. Umbra Aquae, o sombra de agua, es el nombre que recibe el hermano de Aletha. Sus habilidades mágicas los hacen casi iguales a los Aleps. Pero los Aleps no son esencialmente Aleps.
El joven señor preguntó a Su Alteza si Lisha era realmente un Aleph. El joven señor contó que aquel día había llovido de repente. El cielo estaba cubierto de nubes azules. Entonces el joven preguntó a Su Alteza si sabía por qué hacían sacrificios al dios del agua. Bren le dijo que al principio no se lo creía, pero que en sus tierras hay una leyenda, que dice que hace siglos vivían dos princesas Aleph, y cuando hay dos o más Alephs en una familia, solo el más fuerte consigue el trono. Por ley, la menor de las dos hermanas debería haber heredado el título, pero era demasiado joven e ilegítima. La emperatriz no la reconocía como heredera y la hermana mayor la quería muerta. Así que la menor prefirió huir antes que luchar por el trono. Así fue a parar a una provincia fuera del imperio. Los habitantes de aquel pueblo sufrieron sequías y malas cosechas durante mucho tiempo, porque la emperatriz no se preocupaba por ellos. Así que vieron en la muchacha la solución a sus problemas. Decidieron matar a Aletha para que se convirtiera en su propio dios del agua. Los nobles mataron a la princesa Alefu y acordaron que, cada 18 años, cada una de las familias gobernantes sacrificaría a su hija para aplacar al dios del agua. Su Alteza apoyó la conversación diciendo que tenían archivos de todos los Alefu de la historia y que lo que el joven acababa de decir era solo una leyenda. Bren respondió que él siempre había pensado lo mismo. Pero aquel día, al contemplar aquel aguacero, pensó que tal vez no fuera una leyenda en absoluto. Después de todo, Aletha había sido asesinada en estas tierras. Entonces Su Alteza se dio cuenta de que el joven estaba sugiriendo que Lisha era su descendiente. El joven prefirió guardar silencio, ya que no podía afirmarlo. Bren no tenía claro cómo se había dado cuenta Su Alteza de que era hermano de la muchacha, pero Su Alteza le explicó que se trataba de simple lógica. Después de todo, el joven había dicho que la costumbre era sacrificar a las hijas, y no lamentaba sacrificar a Lisha, pues Su Alteza se daba cuenta de que gente como Covern no se detendría ante nada. El hombre estaba seguro de que Covern se alegraba de que su hija hubiera nacido con semejante defecto, pues aún así había que sacrificarla. El joven se sintió incómodo al darse cuenta de que Su Alteza tenía razón. Pero en algún momento el hombre decidió poner fin a la conversación y dijo que tenía una propuesta. El príncipe Helios le dijo al joven que quería que sirviera al imperio en el fuerte Monte Fundido. El joven se sorprendió mucho al oír esto, pues el fuerte del Monte Fundido era el punto más caliente de la guerra contra los demonios. El joven preguntó a Su Alteza si realmente quería que expiara con sangre. El joven sintió que no merecía tal honor, pero de todos modos aceptó la generosa oferta de Su Alteza. El hombre le explicó al joven que no le estaba enviando a la muerte. Lo hacía porque él era el Umbra Aquae. El joven no entendía cómo podía ser así, pues era culpable de tramar el asesinato de Aletha, y esto constituye traición a la corona. Pero Su Majestad le explicó que el joven es Umbra Aquae y por lo tanto puede absolverle de la culpa. Umbra Aquae es el primer protector en la vida de Aletha y su poder debe servir para beneficiarla. Su Majestad añadió que la chica ya ha sobrevivido al despertar de la fuerza, lo que significa que está bien. El hombre decidió que el joven debía aceptar su propuesta y se dio la vuelta para marcharse. También le recordó al joven que recordara que su vida ya no le pertenecía, tras lo cual le dejó solo en su celda. Bren se sorprendió de que Su Alteza le hubiera perdonado. Supuso que le estaba dando una oportunidad para seguir adelante con su vida y recuperar su buen nombre. Cuando Su Alteza salió, se disculpó por llegar un poco tarde e informó a la muchacha de que ya podían irse. Pero el hombre se llevó una gran sorpresa al ver que la chica y el hombre con el que habían venido en un principio no estaban cerca de la puerta. Su Alteza buscó a la muchacha por todas partes y luego se topó con un criado que le dijo que habían llevado a mi señora a una habitación y le invitó a entrar también. Su Alteza entró y vio que la chica prometida estaba conversando con un hombre tomando una taza de té y postre. El príncipe Helios la miró y la vio reír dulcemente. Al hombre le pareció extraño, pues pensó que todo lo que ella había perdido y todo lo que le correspondía a Aleph por derecho de nacimiento, es decir, poder, riqueza y estatus, debía de ser increíblemente importante para ella. Esperaba que volviera a sentirlo en cuanto él la llevara al poder. Pero, para su asombro, ella parecía imperturbable, como si todas esas cosas no fueran más que bagatelas para ella,
no merecedoras de su atención. Pero de repente el hombre se dio cuenta de que aquello estaba lejos de ser todo lo que le debía. La muchacha vio entrar a Su Alteza en la sala y se alegró mucho de verle. El hombre se levantó de la mesa e hizo una reverencia y añadió que no quería que la noble dama esperase en el astuto pasillo del calabozo, así que la invitó a tomar el té. De repente, la muchacha confesó que le había dicho a aquel caballero que era una Aleph. En cuanto lo dijo, el hombre y los criados empezaron inmediatamente a hacerle reverencias. La muchacha se sintió muy avergonzada y les pidió que se levantaran. Entonces el hombre preguntó a la señora si les permitiría levantar la cabeza. La muchacha respondió afirmativamente y les dijo que se levantaran. Lisha se sorprendió enormemente de que inmediatamente creyeran sus palabras. El hombre aseguró que Su Alteza nunca permitiría que nadie se hiciera pasar por un Aleph. Luego se volvió hacia mi señora y le informó de que la llamaría así durante un tiempo más, porque este lugar era indigno de decir su verdadero título. El hombre añadió también que mi señora no necesitaba demostrar a nadie su derecho a llamarse así. La muchacha se quedó muy sorprendida, pues nunca antes habría pensado que tendría que oír tales palabras. El hombre le aseguró que todos los seres vivos de estas tierras debían su vida a su misericordia. La muchacha se dio cuenta de que no debía mostrar su rostro y temió haber hecho algo malo. Pero Su Alteza cogió la cara de la muchacha y le explicó que podía contárselo a quien quisiera y lo que quisiera. Un ligero rubor apareció en el rostro de la muchacha. De repente, Su Alteza se volvió hacia Lord Monable. El hombre anunció que había tomado su decisión con respecto a Bren Coburn. Y también añadió que era un noble con habilidades mágicas, por lo que le había perdonado. Y también le dijo que restaurara su honor sirviendo a la avanzada de las tierras altas de Molten. Lisha se sorprendió mucho al oír que tendría que luchar contra demonios. Su madrina le preguntó si estaba de acuerdo con su decisión. Lisha dio una respuesta negativa y explicó que solo estaba preocupada por él. Su Alteza aseguró a la muchacha que no debía preocuparse, ya que Bren Coburn regresaría sano y salvo. La muchacha accedió obedientemente. De repente, el señor preguntó a su majestad cuándo tendría lugar el compromiso con mi señora. Lisha se sorprendió enormemente, ya que no había ningún compromiso en cuestión. En un par de segundos, apareció un vivo rubor en su rostro y se puso como un tomate. La muchacha miró a Su Alteza, pero él no hizo ningún comentario al respecto. Luego se volvió hacia el señor y le informó de que aquello no entraba en los planes. También le dijo que no se lo pensara antes de decir algo así, tras lo cual tendió la mano a la muchacha y le informó de que ya era hora de que regresaran. Cuando Su Alteza y la chica se marcharon, el hombre se quedó solo y se dio cuenta de que nunca entendería lo que aquel hombre tenía en mente. A la mañana siguiente, la muchacha se despertó en su mullida y acogedora cama. Los rayos somnolientos del sol primaveral brillaban a través de las finas cortinas, iluminando su habitación con un suave resplandor. Se estiró, saboreando el agradable calor bajo la manta. Los pájaros del otro lado de la ventana ya cantaban sus trinos, anunciando el comienzo de un nuevo día. La muchacha abrió los ojos perezosamente, recordando los sueños que había tenido esa noche. No podía creer que se hubiera levantado tan tarde. Al fin y al cabo, esto nunca le había pasado en su época de criada. La chica se levantó de la cama y empezó a pensar en lo que haría hoy. Lisha recordó que tenía que aprender a leer y escribir, y buenos modales para encajar en el título que le habían dado. También tenía que practicar el control del maná. La muchacha salió de su acogedora habitación, sintiendo el agradable calor de los primeros rayos de la mañana que se filtraban a través de las cortinas translúcidas. Su mirada se posó en la criada que ya había ordenado el pasillo, y ésta se fijó en la joven y la saludó con la misma cortesía. Lisha recordó inmediatamente que era la misma chica que le había traído el té hacía unos días. Su acogedora sonrisa y sus educados modales habían causado una grata impresión a Lisha aquel día. La muchacha le informó de que sería su camarera a partir de hoy y también prometió servir fielmente a mi señora. Lisha se sorprendió mucho al saber que tendría una criada personal. La criada supuso que mi señora querría a otra persona, pero se trataba de un puesto. Pero la muchacha le aseguró que no era así en absoluto. Lisha explicó que ni siquiera sabía que iba a tener una doncella de cámara. Después, la criada le propuso a mi señora desayunar.
Pero la muchacha contestó que era un poco tarde y también decidió que si quedaban copos de avena en la cocina después del desayuno, se los comería. La criada se sorprendió mucho al oír esto, ya que una comida así no era propia de mi señora. Lisha se sintió incómoda, ya que cocinar por separado para ella sería una molestia para los cocineros. A la muchacha le preocupaba que eso impidiera a todos cumplir con sus obligaciones a tiempo. Entonces la criada le preguntó qué planes tenía para hoy. Lisha le dijo que hoy quería dedicar su tiempo a estudiar. La criada preguntó entonces a mi señora si le gustaría que le preparara unos bocadillos de picnic para que luego pudiera leer en el jardín y comerse los bocadillos más tarde si tenía hambre. A Lisha le pareció una idea encantadora, ya que hacía tiempo que quería hacer un picnic junto al arroyo del jardín. Entonces, la criada informó a mi señora de que iría a prepararlo todo. Al cabo de un rato, la muchacha ya estaba en la naturaleza, con una cesta de comida en las manos. Lisha admiró el maravilloso tiempo y lo bonito que estaba el jardín. Decidió que era el escenario perfecto para concentrarse en la lectura. La niña estaba leyendo cuando, de repente, sintió que volvía a ese mundo de otro mundo. Las pequeñas hadas volaban de nuevo a su alrededor y estaban contentas de que fuera su Aleph. Pero al cabo de un par de segundos, la niña volvió a la realidad y no se dio cuenta de que era justo ahora. De repente la niña oyó unos crujidos y fue a ver quién estaba allí. Lisha vio a una niña con el pelo azul como el suyo. La niña estaba jugando con guijarros cerca de un arroyo. La niña se avergonzó al ver que en realidad no estaba sola. Sus mejillas se sonrojaron y se agarró frenéticamente el dobladillo de su vestido con las manos. No muy lejos estaba Lisha, que la miraba con curiosidad. La chica se movió vacilante de un pie a otro, sin saber qué hacer. La chica se preguntó de inmediato quién era esa chica. Su cara le resultaba familiar, pero no recordaba dónde la había visto antes. La chica se avergonzó y echó a correr. Lisha le pidió que se detuviera, pero ella no le hizo caso, como un conejito asustado escondido en el bosque. Lisha se dio cuenta de que la chica se sentía incómoda y asustada, y quiso ayudarla a superar estos sentimientos. Corrió tras ella, intentando alcanzarla, pero la chica era más rápida. La niña no se enteró hasta que tropezó y cayó. Sus pasos eran ligeros y silenciosos, como si flotara en el aire sin tocar el suelo. Pero, de repente, su pie se enganchó en una roca y cayó torpemente al suelo, interrumpiendo su camino. La niña lloraba desconsoladamente, y la muchacha, al ver su dolor, hizo todo lo posible por calmarla. Lisha, percibiendo el estado de la niña, le preguntó cómo se sentía y si tenía algún dolor. Sin embargo, la chica se limitó a guardar silencio, como si las palabras no pudieran ayudarla a deshacerse del peso que pesaba sobre su corazón. Sus ojos estaban llenos de lágrimas que parecía que nunca se iban a secar. Lisha supuso que había estado caminando y se había perdido. La chica le explicó que eso era lo que había ocurrido. Lisha empezó a limpiarse la sangre de la herida. La niña quería saber de dónde había salido, pero de nuevo no obtuvo respuesta. Lisha se sintió en cierto modo culpable por lo ocurrido y decidió ayudar. Lisha supuso que la niña aún no sabía hablar, o tal vez se sentía intimidada, así que le preguntó si estaba sola. A lo que la niña dio una respuesta negativa. Lisha se acercó cautelosamente y se puso en cuclillas para estar a la altura de la niña. Entonces Lisha, intuyendo que algo iba mal, preguntó a la niña dónde estaba su niñera. Como respuesta, la niña se limitó a mirar al suelo en silencio. De repente, Lisha notó que le brillaban las lágrimas en los ojos. Entonces, la joven e inquisitiva niña, como si explorara el mundo en busca de nuevas revelaciones, preguntó a la niña si no era una señora en absoluto. En señal de aprobación, la niña sonrió, y en ese momento Lisha sintió que frente a ella solo había una niña pequeña, experimentando alegría y deleite, como suele ocurrir con los niños. Cuando la niña vio a esta pequeña, sintió inmediatamente ternura y compasión por ella. La niña la encontró muy dulce e indefensa. Decidió que debía sentarse con ella hasta que apareciera su tutora para consolarla y demostrarle que no estaba sola. Pasaron unas horas juntas, jugando y hablando, y la niña sintió que su corazón se llenaba de alegría por poder ayudar a esta niña. De repente,
La niña se sintió angustiada por ella. Decidió que probablemente la pequeña tenía hambre y sugirió que hicieran un descanso y comieran unos bocadillos. Sin embargo, la niña se negó en redondo, moviendo negativamente la cabeza. Entonces la niña metió el dedo en una lata de deliciosos bombones y dijo que quería esto. La niña ya había pensado que no podía tenerlo. La niña sonrió, cogió el bote de golosinas y le dijo cariñosamente que podía coger todas las que quisiera. Su voz sonaba sincera y amable, como si realmente quisiera que la niña disfrutara de la golosina tanto como ella. El permiso de la niña fue un sincero reconocimiento de su amabilidad y franqueza, que conmovió el corazón de la niña. La niña miró atentamente el chocolate envuelto en papel brillante y anunció con alegría que eran los dulces que su hermano le había enviado. Sus ojos chispeaban de recuerdos y empezó a hablar de su hermano mayor, de quien decía que era el mejor del mundo. Al mirar a la niña, ésta no pudo evitar sonreír, imaginando su cálida y afectuosa relación. El niño engulló los dulces a dos carrillos, sin prestar atención a la capa de chocolate que flotaba por su cara y sus dedos. Al final, quedó un rastro de chocolate desde los dedos hasta los codos, y la sonrisa en su rostro era una clara señal de su disfrute con aquellos dulces. Lisha, sintiendo un ligero sentimiento de culpa por no alimentar a la niña con sus manos, decidió remediar la situación y sacó una servilleta para limpiarse suavemente los dedos. Pensó en lo importante que era mostrar cuidado y atención por las pequeñas cosas, especialmente cuando se trataba de criaturas pequeñas e inocentes como la niña que tenía delante. La niña, con los ojos llenos de alegría, volvió a coger el tarro de bombones que acababa de abrir. Sus largas pestañas acentuaron la estimulante sensación de satisfacción cuando sacó su chocolatina favorita del tarro. La chica, observándola, supuso que el tarro le había gustado mucho, pues la sonrisa de la muchacha era una señal inequívoca de ello. Lisha estaba dispuesta a regalarle a esta niña tan mona incluso todos sus chocolates, que tanto le gustaban, pero no el tarro que le había regalado Su Alteza. Pensó que era un regalo especial, y aunque el bebé no se lo pidiera, ella no se lo iba a dar a nadie. Se sintió nerviosa por dentro, pero trató de disimularlo para no arruinarle el momento al bebé. Entonces, cuando la niña se dio cuenta de que tenía la palma de la mano manchada, le pidió amablemente un bolígrafo para limpiársela con suavidad. La niña, con sorprendente obediencia y comprensión, le tendió al instante el bolígrafo sin mostrar el menor disgusto o insatisfacción. De repente, algo llamó la atención de la niña. Mientras Lisha limpiaba las manos de la niña, examinándolas de cerca, observó unas marcas rojas en su piel. Estas marcas llamaron inmediatamente su atención y las reconoció enseguida como las huellas de unas ondas. Este hallazgo inusual la puso ansiosa e inquisitiva. Lisha supuso que alguien había golpeado las muñecas de la chica de tal forma que las marcas de los golpes podían ocultarse fácilmente bajo su ropa. La chica, observando lo que ocurría a su alrededor, era vagamente consciente de que no era la primera vez que se encontraba en una situación así. Era una sensación que había aprendido en su propia piel, una experiencia que templaba su esencia interior. La muchacha sentía una gran curiosidad por saber quién se había atrevido a golpear a esta pequeña noble. Su corazón rebosaba compasión e indignación. Lisha empezó a limpiar con cuidado la mano de la niña, procurando no hacerle daño, y reflexionó sobre cómo ayudarla. Se dio cuenta de que no bastaría con consolarla y que debía tomar medidas más drásticas. Lisha sopesó varias opciones, intentando encontrar una forma de proteger a la niña y castigar a los responsables. Entonces tocó suavemente el lugar del brazo de la niña donde se veía el moratón y le preguntó si sentía algún dolor por ello. De repente, como si despertara de alguna obsesión, la chica se sacudió vigorosamente los pliegues de su ligero vestido de verano. Su rostro, que hacía un momento estaba nublado por el dolor, se aclaró y en él se dibujó una sonrisa traviesa, y declaró que no le dolía nada. Como por arte de magia, todas sus dolencias desaparecieron, dando paso a una alegría infantil y a una energía incontenible. De repente,
Como si la propia tierra hubiera decidido jugar con el niño, algo asombroso empezó a suceder bajo sus piececitos. Al principio fue un ligero temblor, como si una brisa traviesa corriera bajo la superficie del suelo. Luego, de debajo de la hierba y de las piedrecitas empezaron a brotar delgadas corrientes de agua que brillaban al sol con todos los colores del arco iris. La niña se sorprendió mucho al saber que aquel niño tenía poderes. Le asombró su valor y su determinación para superar cualquier dificultad. Sus ojos se iluminaron de admiración por esta niña que, a pesar de sus peculiaridades, era tan alegre y activa. La niña estaba asombrada no solo por las habilidades de este niño, sino también por el hecho de que le hubiera revelado su secreto. Sintió que delante de ella había un verdadero mundo de maravillas y misterios que antes ni siquiera podía imaginar. En un instante, como por arte de magia, el niño desapareció. Hacía solo un segundo que estaba de pie en medio de una alfombra de agua centelleante, rodeado de un resplandor mágico, y ahora solo quedaba el vacío en su lugar. Lisha pensó, a 2 verstas de la olla, y usa la magia con tanta facilidad. La chica se congeló en el sitio como si se hubiera transformado en una estatua de piedra. Sus ojos seguían fijos en el lugar donde el niño estaba hace un segundo, envuelto en un resplandor mágico. Su mente era un completo caos. Aunque se sentía perdida y confusa, un nuevo sentimiento de curiosidad, mezclado con el temor a lo desconocido, se estaba gestando en su corazón. Sabía que este era solo el principio de un gran y maravilloso viaje al mundo de la magia, y a pesar de todos sus miedos y dudas, estaba preparada para dar el primer paso. La muchacha recordaba las palabras de Su Alteza de que era un Aleph, y no le cabía la menor duda. Al fin y al cabo, Su Majestad se lo había confirmado. Este misterioso título le sonaba como un acertijo que había que resolver. Sintió que se abría ante ella un nuevo camino lleno de misterios y maravillas. Su corazón palpitaba ante la posibilidad de formar parte de algo más grande e insondable. Sus ojos encendieron una llama de curiosidad y determinación para explorar su nuevo papel con dignidad y habilidad. La muchacha escuchó atentamente las palabras del hombre y sintió que sus cálidas palabras llenaban su corazón de esperanza y confianza. Se dio cuenta de que era importante tomarse su tiempo y dar tiempo a su cuerpo para recuperarse y recobrar toda su fuerza. Este momento fue para ella un tiempo de autodescubrimiento y crecimiento interior. Lisha sentía una curiosidad ardiente, rayana en la impaciencia. Pensar en lo que estaba por venir la mantenía despierta día y noche. No paraba de pensar en diferentes escenarios, tratando de imaginar exactamente cómo, dónde y en qué circunstancias ocurriría. Su imaginación dibujaba cuadros llenos de magia y misterio y esperaba con ansiedad el momento en que la fantasía se hiciera realidad. De repente, alguien la llamó, interrumpiendo sus pensamientos. Ese alguien resultó ser una doncella llamada Leta. Parecía buscar a alguien importante, concretamente a mi señora, como evidenciaba su excitación. La muchacha se acercó a la criada con la intención de averiguar de qué se trataba. Leta se avergonzó un poco, preguntando si estaba interrumpiendo. Lisha la consoló diciéndole que, de todas formas, ya estaba volviendo. En ese momento, Lisha, sonriendo amablemente, preguntó a Leta qué la había llevado a buscarla. La criada informó entonces a mi señora de que el mercader Theodel ya había llegado. La criada condujo a mi señora hasta el lugar, y la muchacha, al entrar, se sintió abrumada por la profusión de objetos hermosos que la rodeaban por todas partes. Había aquí tantas cosas interesantes que los ojos de la muchacha se desorbitaban literalmente, tratando de abarcar todo el esplendor del lugar. Al principio le llamó la atención un bolígrafo. De repente, un comerciante se acercó a la muchacha, diciéndole que aquí estaba la flor y nata de las mejores mercancías que sus subordinados habían elegido para ella. El hombre se presentó como Wat Theodel. También añadió que era el jefe de la Asociación de Comerciantes Theodel. El hombre admitió que se sentía honrado de ofrecer sus mercancías a la princesa de la residencia de invierno. Lisha se sorprendió de que hubiera venido por ella.
El hombre dijo que le habían informado de que a mi señora le gustaría pasarse por la tienda de la ciudad, pero nunca llegó a hacerlo. Así que el hombre había tenido la oportunidad de mostrarle a la chica lo mejor que tenían. Lisha recordó la conversación con Su Alteza acerca de que no había podido ir a la tienda debido a la repentina aparición de Isabela. En aquel momento, el hombre había expresado su pesar por ello y prometió que haría todo lo posible por convocar a los mercaderes en palacio para que Lisha pudiera comprar todo lo que necesitara sin inconvenientes. La muchacha se sorprendió enormemente de que Su Alteza, en contra de la costumbre, hubiera convocado directamente a palacio no a 1 o 2 mercaderes, sino a toda una asociación de mercaderes, lo que difícilmente podía presagiar algo ordinario o de poca importancia. El hombre, dirigiendo una mirada a la dama, le dijo en tono tranquilo que era libre de tomar lo que deseara. Sus palabras sonaron sinceras y llenas de confianza, como si le diera libertad de elección sin restricciones. La chica, por su parte, intentó transmitirle que sus intenciones eran puras y sencillas, que solo quería comprar un par de regalos. Sin embargo, el hombre insistió en que eso no era problema para él y que había venido porque pensaba que era beneficioso para ambas partes. Al lado de mi señora apareció una criada de uniforme bien peinado que sonreía cortésmente y llevaba un elegante bolso en las manos. Con una leve inclinación del cuerpo y un tono cortés, se lo entregó a su señora, al tiempo que se ofrecía para verlo todo juntas. Lisha, un poco sorprendida pero sin ánimo de ofender, aceptó de buen grado y, sonriendo, comenzó a escudriñar los artículos ofrecidos. La chica se enfrentaba a una elección increíble. Estaba confusa porque deseaba demasiado. En su mente daban vueltas pensamientos como que no debía malgastar el dinero, porque no le pertenecía, y al mismo tiempo no podía resistir el deseo de comprar todas aquellas cosas tan bonitas. La criada, al darse cuenta de la reacción de su ama, decidió apoyarla y añadió que comprar esas cosas no era solo un despilfarro, sino una inversión en sus estudios, ya que podrían serle útiles en el futuro. La muchacha se sintió incómoda porque sus cosas le parecían excesivamente caras. La criada, al darse cuenta, le explicó que ella misma tenía objetos de gran valor. Entonces, sugirió la compra de una pluma de cristal, alegando que le quedaba perfecta. Además, la criada se ofreció a comprar una hermosa tinta azul para completar la colección. La criada, añadiendo que ahora que la señora tenía una hermosa pluma, también se necesitaba tinta de calidad y papel adecuado para que pudiera alcanzar todo su potencial. En consecuencia, bajo la influencia de un impulso irresistible, la muchacha no pudo resistirse a la tentadora variedad de artículos y compró un montón de cosas que, según le pareció, eran superfluas. Observando sus propios actos, la muchacha se preguntaba por qué había tantos objetos encantadores, bonitos y atractivos en este mundo que podían despertar el deseo y el deleite. Su corazón se llenó de alegría por haber podido encontrar algo especial para el cocinero Caleb. Pensó en lo bonito que sería ver sus ojos iluminarse de alegría cuando recibiera su regalo. La chica también quería hacer un regalo para la criada de Dania, pero supuso que estaría ocupada porque no la había visto en todo el día. Mientras reflexionaba sobre esto, recordó que aún no había pensado en un regalo para Su Alteza. Lisha se sorprendió a sí misma pensando que le echaba de menos. En ese momento, el chef Caleb, muy concentrado en sus pensamientos sobre una nueva receta para un nuevo plato, se encontró de repente con un dignatario. Era Su Alteza, que miró sorprendido al cocinero que tan inesperadamente se había cruzado en su camino. El hombre observó que el príncipe Helios había regresado tarde. Junto a Su Alteza estaba Dania, que invitó a Caleb a pasar. El hombre entró en la sala y vio que había cuerpos de personas esparcidos por todas partes. El hombre observó que había muchas cucarachas y se preguntó de dónde habían sacado tantas. El príncipe Helios le explicó que estaban todas en el fuerte de la montaña sombría. También añadió que, de todos modos, todavía había algunos magos oscuros merodeando por allí. El fuerte de las montañas sombrías era uno de los mayores frentes en el enfrentamiento de los demonios. Por lo tanto, no era raro encontrarlos allí. La gente de espíritu débil caía fácilmente en sus trucos y se involucraba con la magia oscura.
Caleb sugirió que sería mejor que dejaran que el comandante del fuerte se ocupara de ellos. También se preguntó por qué los habían traído hasta aquí. Dania le explicó que había ocurrido algo. La chica dijo que habían descubierto 6 rastros de magia oscura en la capital, y también añadió que uno de ellos pertenecía a un empleado que tenía acceso al palacio. Caleb estaba increíblemente sorprendido por lo que había oído. Se dio cuenta de que ahora, sin sombra de duda, podía afirmarse que una de las familias de la clase alta se había unido de algún modo al mundo demoníaco, formando parte de algo increíblemente oscuro y misterioso. De repente, Su Alteza informó a Ser Caleb Bahan de que ya estaba retirado. El hombre se dio cuenta de que Su Alteza pretendía asegurarse de que se mantuviera alejado del caso. El príncipe Helios le explicó que estaría más que encantado de volver a ponerlo en el redil, pero pensó que sería difícil estar al tanto de todos los problemas políticos que surgirían a continuación. He aquí el texto con puntuación y párrafos añadidos. Su Alteza sabía que los traidores habían hecho su movimiento en el palacio, que estaba bajo la protección de la emperatriz, y el hecho de que Su Majestad hubiera traído a esos hombres a la residencia de invierno sin informarle a ella, significaba que algunos de sus compinches lo habían hecho. El hombre se quedó inmóvil un instante, frunciendo las cejas en señal de concentración. Su mente repasaba febrilmente todas las opciones posibles, tratando de hacer coincidir lo que había oído con quienes podían haber estado implicados. Poco a poco, los detalles empezaron a encajar y sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Solo había un hombre que encajara en aquella descripción, un hombre cuyo poder e influencia se extendían mucho más allá de aquellos muros, un hombre cuyos aliados y secuaces estaban esparcidos por todo el palacio como tentáculos venenosos. El emperador consorte Kais. Entonces, Su Alteza, el príncipe heredero del reino, preguntó al hombre de mediana edad que tenía delante si aún quería formar parte de la compleja y peligrosa investigación que recorría todos los rincones del reino. Ante esto, el príncipe prometió ser comprensivo con el hecho de que el hombre pudiera desear mantener su comedido estilo de vida actual sin ponerse en peligro de muerte. Caleb se escandalizó, ya que lo que estaba haciendo su ser en sociedad podía perjudicar directamente a la princesa. Sin embargo, Caleb, que había sido un gran general, decidió que se mantendría al margen, pues quería pasar el resto de su vida preparando un manjar para la dama. Su Alteza ordenó entonces a Dania que averiguara para quién trabajaban. El hombre se sorprendió de que Su Alteza estuviera realmente planeando enfrentarse a Kais, pues no solo pondría en duda el derecho de la princesa a heredar, sino que también afectaría a Lady Lisha. Caleb sabía que el príncipe Helios no era el tipo de persona que llegaría a tales extremos por una mera sospecha. Por lo tanto, el hombre empezó a preguntarse qué le había ocurrido. De repente, la chica se dio cuenta de que el hombre llevaba un lazo en el pelo y le preguntó desde cuándo llevaba ese moño de terciopelo con ámbar. Entonces el hombre aconsejó a la chica que mejor preguntara quién se lo había regalado, pero la chica decidió que probablemente se negaría. Entonces Caleb confesó que era un regalo de la señora Lisha. La chica se quedó estupefacta ante la noticia y se quedó de piedra. El hombre le dijo con orgullo que era el primer regalo que la señora Lisha hacía a alguien. Sin embargo, la chica estaba segura de que, de no ser por esta peligrosa misión, Mistress Lisha se lo habría dado a ella y no a Caleb. En el fondo, pensaba que ella se lo merecía mucho más que aquel engreído. Su Alteza reflexionó sobre las palabras de Caleb, sobre hacer cosas que perjudicarían directamente a la princesa. El hombre se dio cuenta de que aunque dijera la verdad, que su padre quería sacrificarla para invocar al archidemonio, ella era demasiado joven y no entendería nada. El hombre decidió que no importaba y que se aseguraría de que eso no ocurriera. De repente, en su camino, vio a Lisha mirando por la ventana. Su corazón latió más rápido al ver su mirada pensativa. Lisha estaba inmersa en sus pensamientos, ajena a su entorno. Sus ojos miraban a lo lejos, como si tratara de ver algo más allá del horizonte. Él ralentizó sus pasos, admirando su perfil, iluminado por los rayos del sol poniente. Lisha parecía tan frágil e indefensa en aquel momento que él quiso abrazarla y protegerla de todas las adversidades.
La muchacha se volvió hacia su majestad y él vio que estaba llorando. Tenía los ojos enrojecidos e hinchados y le caían gotas saladas por las mejillas. Aferraba un pañuelo de encaje que ya estaba completamente empapado. Sus hombros temblaban por los sollozos que luchaba por contener.